por vivir no tiene sentido. Sin Cristo vivir es tiempo perdido. Las horas no paran, quedo en el olvido. Las horas no paran, quedo en el olvido. El tiempo sin Cristo es cruel enemigo. El cuerpo no aguanta, enfermo y herido. Mis días se apagan, soy hombre perdido. Mis días se apagan, soy hombre perdido. Oh querido amigo, ven pronto te digo, acepta el llamado, hermano te digo. Hoy acepta a Cristo, que es tu fiel amigo. Hoy acepta a Cristo, que es tu fiel amigo. ¿Sabía usted que Jesús es la manifestación visible de la divinidad misma? Así es, Él es Dios, tal como se describe en Juan 1:14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero, ¿qué significa realmente que Dios haya habitado en nosotros? ¿Por qué es tan vital para nuestra fe reconocer su divinidad? ¿Cómo transforma esta verdad nuestra vida? A continuación vamos a estudiar sobre Jesús y su divinidad, y juntos exploraremos la profunda verdad que nos trae la palabra de Dios acerca del Hijo de Dios. Apreciadísimos amigos y hermanos, es un inmenso privilegio continuar profundizando en los principios de nuestra fe. Hoy nos vamos a centrar en el segundo tema, la segunda persona de la deidad, Jesucristo. Así que prepárese para ahondar en este tema. ¿Quién es Jesús? ¿Es Dios como él mismo lo afirma? ¿Cómo podemos entender el gran misterio de su persona? ¿Y qué significa su existencia para nosotros? Las respuestas a estas y a otras preguntas en el estudio que desarrollamos a continuación. En el libro de Juan, en el capítulo 8, el versículo 58, cuando los judíos cuestionaron a Jesús, él respondió: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Estas palabras de Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy, significa preexistencia eterna. Este es el mismo nombre, yo soy, que le dio Dios a Moisés en la zarza ardiente. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, cuando le dijo: yo soy el que soy. Así que la Biblia nos enseña claramente que Jesús no comenzó su existencia con su nacimiento en Belén, sino que Él es el Verbo eterno de Dios. El apóstol Juan lo declara en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta expresión era se utiliza para describir una cualidad pasada que se considera continuada o sin un punto final claro. Esto da a entender que, sin lugar a duda, que Jesucristo existía antes del principio de todas las cosas y existía como Dios porque Él es Dios en persona. También Jesucristo es creador. La Biblia nos dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Así que el Padre Celestial obró por medio de su Hijo para crear todas las cosas que hay en nuestro mundo. En el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 16 nos lo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, sean principados, sean dominios, sean potestades, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y además, allí en Colosenses capítulo 1 versículo 16 afirma, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Así que Jesús es creador. Jesús también tiene los mismos atributos que el Padre, demostrando su igualdad. Jesús es omnipotente. Él lo afirma. En el libro de Mateo capítulo 28 versículo 18, Jesús se acercó y habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. También Jesús es omnisciente. En el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 3 nos dice, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. También Jesús es omnipresente, o sea, está en todas partes. En el libro de Mateo capítulo 28 versículo 20 nos enseña, enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que está en todas partes con todos los cristianos. También Jesús es inmutable, o sea, no cambia. Hebreos capítulo 13, en el versículo 8 nos dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Esto manifiesta y nos demuestra a nosotros que Jesucristo es un ser divino con las mismas cualidades que el Padre Celestial. El gran misterio de la piedad es que Dios fue manifestado en carne. En el libro de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16 dice, indiscutible y grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Así que Cristo, en su persona, tiene un gran misterio, la unión de la divinidad con la humanidad. Cuando se manifestó en carne en esa tierra, veló toda su divinidad en humanidad. En el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto fue una gran humillación, casi infinita. Él, que era igual al Padre en todos los aspectos, revestido de gloria y honra en el reino de los cielos, lleno de gracia y de verdad, se revistió de toda la humanidad y vino a este mundo como un varón de dolores experimentado en quebranto. Así vimos su gloria, pero como un hombre caminando entre las calles de las ciudades del Medio Oriente. Jesús aceptó esta humanidad cuando estaba debilitada por 4000 años de pecado y aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, pero vino sin pecado. El soberano del universo, como nos dice Filipenses en el capítulo 2, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó la forma humana. Las Escrituras enfatizan la humanidad de Jesús y nos revela cómo fue su nacimiento. Nacimiento como humano. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4, el versículo 4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nacido así de María, una mujer virgen. Todo esto por obra del Espíritu Santo. Así que nuestro Señor Jesucristo nació como nace
cualquier niño en este mundo. No había diferencia entre el nacimiento de algún otro niño y aquel niño que nació en Belén, en Galilea. Ese niño, aunque parecía en todos los aspectos un niño cualquiera, en realidad no lo era. El unigénito del Padre, Dios en persona, hecho carne. En el libro de Lucas capítulo 2, versículo 40 nos dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Así que también en su desarrollo, en su crecimiento, fue como un niño cualquiera. Todos veían su crecimiento y su desarrollo. Crecía en sabiduría, en conocimiento. Avanzaba en ciencia, aprendiendo sentado en las piernas de su madre. También padeció pruebas y tentaciones, como hombre, en lugar del hombre. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Allí sí hay una diferencia con respecto a nosotros. Tenía todas las características de la humanidad. Jesús experimentó las susceptibilidades físicas, también mentales, también anduvo en este mundo recibiendo rechazo o aceptación en diferentes lugares como cualquier ser humano. Como humano tuvo hambre. En el libro de Mateo capítulo 4 versículo 2 nos dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y también tuvo sed. En el libro de Juan capítulo 19 versículo 28 nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado para que las escrituras se cumplieran, tuvo sed. Cuando estaba en la cruz, sintió sed y pidió agua. Como un ser humano, tuvo todas estas necesidades. También sintió cansancio. En el libro de Juan capítulo 4 versículo 6 nos dice: y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Así que Jesús, cansado, se sentó a descansar a la orilla del pozo de Jacob. También como humano sintió compasión por otros seres humanos. En el libro de Mateo capítulo 9, versículo 36 nos dice: y al ver la multitud, se compadeció de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. También sintió tristeza. En el libro de Mateo capítulo 26, versículo 28 nos dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Sentía la necesidad de compañía de sus discípulos y estaba triste al punto de sentir que todo su cuerpo desfallecía. Así que como cualquier humano, allí en el libro de Juan, en el capítulo 11, el versículo 35 nos dice: y Jesús lloró. Como cualquier ser humano que llora. Fue contagiado por la nostalgia de la pérdida de un ser querido. Y por eso Jesús lloró al sentir la tristeza de todas las personas que estaban en ese lugar. En la vida de Jesús, como ser humano, tenía necesidad de la oración. Y por eso Jesús oraba en todo momento. Al levantarse en la mañana, sus discípulos observaban que Jesús se había apartado a un lugar alejado de todo para orar. Estaba familiarizado con el dolor humano, con las necesidades humanas, y requería estar en contacto con el Padre Celestial para recibir fortaleza en el aspecto físico y también en el aspecto espiritual. Comprendiendo al ser humano, porque vivió como ser humano en este mundo, sintiendo todas las necesidades que nosotros sentimos, es que Jesús se convierte en nuestro mediador. Porque Jesús, tanto Dios como hombre, puede tomar la mano de Dios en el cielo y a la vez, comprendiendo la naturaleza humana, salvar al ser humano. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice:
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese fue el propósito de su misión. Por eso vino a este mundo, para salvar a la raza humana y posteriormente mediar por cada uno de ellos. Estando en el mundo, según la profecía, se convirtió en el Cordero de Dios, en el sustituto de los seres humanos al enfrentar la muerte como consecuencia del pecado. Muerte definitiva. Jesucristo pasó por la tristeza, el dolor y finalmente enfrenta la muerte, colocándose en lugar de todos los seres humanos y llevando el pecado de la humanidad, llevándolo sobre él. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 al versículo 6 nos afirma: ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Allí dice que por nuestra llaga, esas las llevó él. Nuestras rebeliones, fue castigado por nuestras rebeliones. Y dice que por su llaga nosotros fuimos curados. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos nosotros sanados. Estos pasajes sustentan que Cristo, siendo Dios, vino a la tierra y murió como sustituto del culpable, para llevar la justicia y asegurar nuestra salvación para todos los que creen en él. Apreciados amigos y hermanos, nuestra única esperanza está en aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. En la encarnación de Cristo, en su ministerio, en su muerte en la cruz del Calvario y su intercesión en las mansiones celestiales, está una esperanza de salvación. Es una obra maravillosa el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Dios eterno, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro hermano. Eso es Cristo para cada uno de nosotros y es nuestro sustituto, porque entregó su vida para que cada uno de nosotros pueda recibir perdón, porque Él pagó el precio que se debe pagar por cometer pecado. Apreciados hermanos, Jesús representa para nosotros nuestra oportunidad de salvación, nuestra única esperanza. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25 nos dice: y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees en Jesús? Así que la situación más desesperada en la cual puede estar un ser humano, Jesús tiene solución para él. Esta situación sería la muerte, y Jesús soluciona la muerte con la resurrección, que sería el retorno a la vida. Y dice, vivirá. Estamos hablando no de una vida momentánea como la vivimos en este mundo. Es una vida eterna, la que Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros. Una vida en completa felicidad, una vida que compartiremos con nuestro Salvador por la eternidad en el paraíso, este mundo restaurado. Dios nos bendiga. Que la gracia de Dios esté sobre cada uno de nosotros y que por esa gracia podamos avanzar en nuestra comunión con Dios y la aceptación de los méritos de nuestro Señor Jesucristo para salvación.